34 grados el día de hoy, no sé qué nos va a pasar. En fin, el índice de riesgo político de América Latina celebra su sexto año, ¿no? Así es, nosotros después de la pandemia nos dimos cuenta que todos los índices de riesgo globales eran hechos por organizaciones no latinoamericanas y el capítulo de la región solía ser muy general. Ya. Entonces dijimos con un grupo de expertos de América Latina, ¿por qué no hacemos un top 10 de los riesgos políticos de América Latina que sea la puerta de entrada para discutir, para ver las tendencias, la amenaza y también, obviamente, las oportunidades? Y vemos con gran satisfacción que ya es un producto consolidado en la región, lo lanzamos el día martes en 15 países simultáneamente, entonces queremos aportar al debate desde nuestro rol como Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Ahora, el hecho de que esto ya venga haciendo desde hace un tiempo permite hacer ciertas comparaciones, ¿no? En Exactamente. este mundo tan cambiante, tan vertiginoso, que a veces nos sorprende de lo rápido que van sucediendo todas las cosas, antes de entrar en el detalle de este 2026, ¿qué es lo que ven ustedes en la evolución en el tiempo? Vemos tres riesgos estructurales que siempre están en la parte alta. Primero, el crimen organizado. Por cuarto año consecutivo en el primer lugar, un crimen organizado que es transnacional, perdón Ramón, transnacional, diversificado, no está solamente en el narcotráfico, está en la minería ilegal, en la tala de bosques, en la trata de personas. Por otro lado, la corrupción, en cuanto está enquistada en las instituciones del Estado. Y finalmente, el retroceso democrático. En otras palabras, uy, me pegó el resfrío aquí mi amigo Ramón. En otras palabras, No hay problema. la menor valoración de la democracia, donde cerca de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político, mientras los gobiernos les resuelvan los problemas de seguridad, salud, economía, un poco lo que está pasando también con el sistema internacional si lo llevamos a un plano más global. Esto del crimen organizado, que tal vez nosotros lo veíamos, ¿cómo decirlo? Que lo veíamos medio lejano, que lo veíamos producto más que nada de temáticas para verlo en películas, y que uno, es curioso eso, porque uno, ¿te gustan cierto tipo de materia, no sé, de películas? Sí, las de acción. ¿Cuáles eran las de acción? En donde había harto crimen organizado, qué sé yo, hasta que uno sentía casi como empatía de estos delincuentes, no sé qué cosa. Pero eso que era ficción, digamos, y que lo veíamos tan lejano, bueno, comenzó cada vez a acercarse mucho más. Y hoy día cuando lo tenemos encima, no sé si nos gustan tanto las películas. Por lo mismo nosotros, Ramón, este año abordamos el crimen organizado desde el punto de vista de cómo captura el Estado, cómo captura las instituciones. El mejor ejemplo es Venezuela, donde tenemos 25 años del chavismo, donde estas redes están enquistadas en todos los poderes del Estado, en la Asamblea, en el Poder Judicial, en el gobierno, y eso también genera un desafío en las sociedades, porque supone también una reconstrucción moral, porque estas redes también permean en aquellos sectores, en aquellos territorios donde hay ausencia de Estado, donde hay mayores niveles de informalidad laboral, donde en definitiva las personas no tienen una mayor expectativa de desarrollo y se le ofrece este camino como un atajo. Entonces, en el informe nosotros vemos que el crimen organizado, uno, requiere coordinación entre los países, al menos con tus países vecinos. Dos, la porosidad de las fronteras también es una amenaza. Tú lo mencionabas en la introducción. Llevemos el escenario de Venezuela, que se redujeran a la mínima expresión las redes criminales. Mientras el mercado de la droga subsista en Europa y en Estados Unidos, esas redes van a buscar países donde, entre comillas, asilarse. Y eso es un desafío para países como Chile. Y tres, que en algunos países tú ves que el número de homicidios cada 100.000 habitantes no necesariamente coincide con aquellos crímenes que están, o grupos que están más organizados. Porque en algunos países, en algunas localidades, en algunas comunas, pasa a ser una suerte de cogobierno. Entonces este es un fenómeno mucho más estructural en América Latina, mucho más complejo y que obviamente los países no están teniendo respuesta y no saben cómo abordarlo. Y eso a diferencia tal vez de otras latitudes en cómo se desarrolla el crimen organizado, ¿qué características especiales tiene el que estamos viendo en América Latina? O en nuestra Sudamérica, para ser más cercano todavía. Lo primero, que es un fenómeno transnacional, que está integrado, que los grupos se expanden sus redes en los distintos países y en cada país van tomando su propia dinámica. Segundo, una tendencia a la diversificación. Siempre se asoció el crimen organizado a Colombia y México, y muy vinculado a la droga.
hoy día tú lo tienes desplegado en todo tipo de actividad y cada vez en actividades más sofisticadas. Y lo tercero, la profesionalización. Es decir, aquí hay grandes redes, organizaciones que trabajan para el crimen organizado, con lo que también significa eso en materia de seguridad, en materia de impacto en la economía informal como impacto del PIB, y no es sorpresa para nosotros que por cuarto año consecutivo sea el principal riesgo político de la región, y que si lo vemos en la campaña, el foco de seguridad, el eje de seguridad fue probablemente el eje más importante en la decisión de los electores. Me hace mucha sintonía con algo que conversábamos hace ya bastante tiempo, entrevistando aquí también en este programa, para tratar de entender los fenómenos de la delincuencia y del crimen, no solamente en Chile, sino en la región. Y uno de los entrevistados nos acuñaba el término como que este tipo de delincuencia, para entenderlo, es lo que tú decías, ¿no? Mucho más diversificado, y lo decía como que si tuviese una empresa con multiroot. Exactamente, mira, te doy dos datos que son bien importantes. La mitad de los homicidios en América Latina se explican por el crimen organizado. ¿Qué significa eso? La mitad, que están asociados a extorsión, secuestro o actividades relacionadas al crimen organizado. Y lo segundo es que en América Latina este tema, cuando nosotros lo medimos, está en el número 1 de todos los países que nos dieron respuesta. No hubo variación. En algunos probablemente la corrupción, por ejemplo, estaba muy relacionado, muy compitiendo con ese primer riesgo, pero en todos los países marcó en primer lugar. Entonces eso te da cuenta de un tema regional en una América Latina que no tiene conflictos bélicos. Desde ese punto de vista somos pacíficos, pero es tremendamente violenta desde el punto de vista de cada país. Ahora, ¿cuál es el riesgo para la democracia de fenómenos como ese, por ejemplo, del crimen organizado, si es que no se le toma el peso que verdaderamente tiene? Que llegamos en algún momento, Ramón, donde no hay punto de retorno. Caso de Ecuador es un muy buen ejemplo, que creció en cerca de un 400% en 5 años el número de homicidios cada 100.000 habitantes debido a razones del crimen organizado. Cárceles como verdaderos centros de articulación del crimen, instituciones que están cooptadas por estas redes informales. Entonces el mayor riesgo para la democracia es que en aquellos entornos donde tú no tienes instituciones fuertes, donde tienes ausencia de Estado, donde tienes condiciones sociales que facilitan el despliegue de estos grupos, finalmente llegas como país a un punto de no retorno donde es muy difícil poder revertir la tendencia. Jorge, entonces, ¿cuál es lo que queda allí un poco para observar y no solamente preocuparse, sino ocuparse efectivamente y eficientemente del tema? Es cuando esto llega también a la captura del Estado, y eso me lleva a la siguiente reflexión: determinar en qué punto estamos nosotros, en qué punto de esa evolución que tiene el crimen organizado, que según entiendo de la exposición y lo que hemos conversado muchas veces con otros especialistas, su objetivo es precisamente llegar a ese punto, a capturar el Estado. Y bueno, entonces cuando nosotros vemos aquí que empiezan a verse situaciones relacionadas con instituciones, con gendarmería, etcétera, uno dice, a ver, ¿en qué punto de todo esto estamos? Pienso que todavía Chile tiene la posibilidad de ponerle límite. Pero cuando tú ves cómo ha crecido, los episodios que tú mencionaste, la vinculación también con la corrupción, la captura de algunas organizaciones locales, municipios, y donde Chile ya no solamente es un lugar de tránsito de la droga, sino también de fabricación, claramente tú lo ves con preocupación. Pienso que estos 4 años van a ser cruciales para poder ponerle coto al crimen organizado y para dar una señal de seguridad, donde no solamente el gobierno es el poder judicial, son las fiscalías, la persecución del crimen, que tienen que ser muy, muy determinantes. Y por otro lado, las condiciones sociales tienen que, y el crecimiento económico tiene que generar una situación tal donde se reduzcan los niveles de informalidad laboral, donde haya más oportunidades de trabajo, donde haya más acceso a educación, porque claramente esas condiciones, llamemos habilitantes, son también aquellas que propician o generan un terreno más fértil para el crimen organizado. Perfecto, entonces uno de los temas cruciales sin duda y que cruza la región, el crimen organizado. Sí. La migración es un tema también muy regional y mundial también. Y lo ligo un poquito con esto anterior porque
aquí viene una discusión que es más de fondo, ¿no es verdad? De si uno asocia, a mi modo de ver de pronto, demasiado peligrosamente el hecho del crimen organizado y la migración, como haciéndolo a veces... La trata de personas, exacto, claramente. Exacto. Pero también la manipulación política del tema de la migración, que a través también de la delincuencia tú puedes presentarlo como una de las formas a combatir, por decirlo de alguna manera, hacer más seguras tus fronteras, pero en virtud de una política como seguridad nacional o de Estado. Entonces, ¿cómo lo analizan ustedes este fenómeno que ciertamente se cruza de alguna manera, pero que tiene distintas interpretaciones? Efectivamente, nosotros, Ramón, medimos este año la instrumentalización política de la migración. La venimos midiendo en los 6 años del informe y sigue en la parte alta. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes cerca de 8 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales poquito más de 6,5 millones están en la región, especialmente en Colombia, en Perú, en Chile y en menor medida en Brasil. Eso ha ido generando una fuente de tensión social, incluso de sentimientos xenófobos. Los servicios públicos se estresan porque no tienen capacidad desde el sistema educacional, de salud, de absorber, sobre todo cuando vienen grandes flujos migratorios. Entonces eso es un caldo de cultivo para darle un uso político. ¿Cuál es el riesgo político? Cuando se instrumentaliza un fenómeno que es tan complejo, que está generando crecientemente malestar en importantes sectores de la sociedad y donde, y aquí vamos a la política regional, donde las fases de avance en la transición de Venezuela van a ser fundamentales. Y creo que eso lo tiene muy presente la administración de Trump en estas nuevas intervenciones de Estados Unidos sin invasión, donde especialmente la comunidad venezolana pasó de la euforia a una suerte de decepción porque vio que era una ingenuidad pensar que con alfombra roja iba a llegar una oposición que además no está en el país y una transición mal llevada del chavismo puede generarte un nuevo flujo migratorio y un cuadro de inestabilidad donde el remedio sea peor que la enfermedad. Ya, y de ese punto de vista entonces, el tratamiento que se hace de Venezuela es tan complejo, porque todos los días recibimos tantas señales, que es difícil aventurarse a lo que más o menos pueda ocurrir. Pero en un análisis más desapasionado del asunto, ¿la gradualidad de la transición es una cosa que tiene lógica? Totalmente, es muy al estilo americano. Yo recordaba el año pasado el cese al fuego de Israel y Gaza y también tenía fases, fase 1, fase 2, fase 3, son muy propios del estilo americano, podríamos decir de checklist. Vamos primero con una fase de estabilización en este caso, luego recuperación y posteriormente transición. Lo que hizo Trump y su equipo, especialmente aquí hay que escuchar a Marco Rubio, al secretario de Estado, es primero decir quién tiene al menos el control parcial de un país descontrolado. Es el chavismo, son 25 años desplegados en todas las instituciones. Segundo, no nos olvidemos, Ramón, que Trump apostó por la oposición en su primer mandato. Guaidó estuvo en la Casa Blanca y fracasó ese intento. Y Trump le gusta apostar a ganador. Eso le generó una gran decepción, una desconfianza y explica en parte este, entre comillas, ninguneo que le hizo los días previos o las semanas previas a la oposición. Y lo tercero, que bien tú sabes, que la oposición no está en Venezuela. Por lo tanto, lo que se está diciendo acá es, dado que no es el estilo tradicional americano de un gran despliegue terrestre, de una permanencia en el país, el MAGA, que es la base política fundamental del Partido Republicano hoy, recordemos que la promesa de campaña era Estados Unidos no va a estar en conflictos bélicos en terceros países, no va a tener bajas militares y no vamos a gastar el bolsillo del contribuyente en conflictos que no son entre comillas ajenos. Ese factor de política doméstica también hay que ponerlo en la ecuación de lo que está haciendo Estados Unidos. De esos puntos que tú detallas, quizá el último era el que se cuestionaba mucho más en el último momento debido a que el despliegue militar para hacer el cerco con Venezuela, claro que estaba gastando mucha plata, pero tal vez está la contraposición después de decir voy a controlar el petróleo y por lo tanto ahí neteo, ¿no? El discurso de Trump en Estados Unidos es 100% local. Estamos haciendo esto para que no nos llegue más droga, para que no maten a nuestros jóvenes, para que ustedes americanos sean más seguros. Lo que pasa es que nosotros desde afuera analizamos siempre en clave de política exterior, pero tú vas a Estados Unidos, al discurso especialmente de Trump, y todo es cómo hago más segura a mi población y un patrón de conducta que tiene Trump durante su segundo mandato, que es demostrar que Estados Unidos tiene más poder
que lo que el mundo piensa que tiene. Ahora, ¿cómo analizan ustedes el tema de la crisis del multilateralismo que estamos teniendo y de las soluciones pareciera más de gobierno autoritarios, podríamos Unilateral. decir, sí, claro, y de soluciones basadas en decisiones que son fuertes y que implican incluso restringir ciertos derechos, pero que le haces la sintonía a buena parte de la ciudadanía de renunciar a aquello en virtud de otra cosa mayor? El sistema internacional, Ramón, está en la UTI. No es capaz de dar respuesta a este nuevo orden global, no solamente con el caso de Venezuela. Esto viene un proceso de erosión de las normas de hace más de 2 décadas. Probablemente el punto de inflexión fue la invasión de Estados Unidos a Irak, cuando lo hace sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero si tú vas viendo episodios, veamos los últimos 2 años, el derecho internacional siempre ha quedado offside. Quedó con el derecho internacional humanitario, en el caso de la gran crisis, masacre, podríamos hablar de población civil en Gaza, quedó offside en materia comercial. Pensemos que la agenda proteccionista de Trump, que hoy día tiene a Chile con un piso del 10% de arancel, para un país que tiene un tratado de libre comercio, donde esas normas internacionales dicen que tenemos un arancel cero. Todo eso también son violaciones al derecho internacional, podríamos decir, económico. Y lo que está ocurriendo con Venezuela, la administración de Trump fue muy hábil porque buscó otra narrativa, que es la narrativa de seguridad nacional, que es la narrativa no de un conflicto entre 2 países, sino la captura del líder, no el jefe de Estado, de una organización terrorista internacional. Y por lo tanto activó esta gran batería de leyes extraterritoriales que tiene Estados Unidos, que se puede dar el lujo porque es la principal potencia mundial, donde va a capturar a una persona, líder de una organización criminal que constituye una amenaza para su seguridad nacional. Y si tú te fijas desde la puesta en escena hasta lo que ha dicho Marco Rubio, nunca se salen de ese guión. No se habla de un conflicto bélico, no se habla de una guerra, porque obviamente ahí entramos en otro plano. Entonces, erosión del sistema internacional, la opinión pública global siente que este sistema ya no le sirve, no le da respuesta, no es efectivo. Esto podríamos decir que es como un traje que para Estados Unidos siente que lo están estafando, por decir de alguna manera. Yo creé este traje y hoy día me juega en contra. Para China, en el rebalance del poder, dice, este traje me queda chico, porque yo ya no soy la China de los 80 o 90. Hoy día yo soy el 20% del producto global y una Unión Europea que está ahí en la travesía por el desierto que no sabe cómo ubicarse o en qué posición estratégica. Entonces, estas son como placas tectónicas que ya vienen moviéndose con fuerza, pero que el gran problema es que nadie sabe hacia dónde va a ir este orden internacional y es en el largo plazo una mala noticia para países como Chile, porque nosotros nos cubrimos con un sistema de reglas que nos hace que sea más predecible, que haya más diques de contención. El año pasado, no sé si te ocurrió a ti, Ramón, pero cada vez que teníamos una noticia de un conflicto bélico, incluso India-Pakistán, histórico, nos ponemos mucho más nerviosos porque sentimos que no hay ciertas etapas de contención, sino que pasan mucho más rápido y eso deviene obviamente en una ley de la fuerza que puede ser efectivo, pero que yo tengo serias dudas que en el largo plazo el mundo se pueda conducir de esa manera. Y en el tema económico, ¿qué nos dice la evaluación que tenemos de cara a lo que viene? Todavía una América Latina con un crecimiento mediocre. Es muy heterogéneo las proyecciones de crecimiento, pero como promedio es inferior al crecimiento mundial. Una América Latina que entre el 2014 y 2023 creció a menos del 1% del PIB anual, recordando esa década perdida de los años 80. El estancamiento, Ramón, comienza en América Latina de manera muy nítida el 2014. Y tú ves cómo también aumenta el nivel de conflictividad después de una América Latina que en la década del 2000, con el boom de los commodities, sacó a cerca de 100 millones de personas de la pobreza, a una clase media frágil, pero hubo un cambio social. Eso se estancó. Por otro lado, esta América Latina no se da cuenta que tiene una mina de oro. Tenemos todo lo necesario para la transición energética, cobre, litio, tenemos tierra rara en Brasil y en Chile. Todos aquellos recursos estratégicos que se necesitan para la competencia tecnológica que está llevando adelante Estados Unidos con China, para la electromovilidad y para la industria de defensa de alto nivel, entre otras cosas. Pero esa riqueza tienes que tú acompañarla con estabilidad política y con una riqueza de tus políticas públicas.
Y Jorge, en esa situación internacional, donde geopolíticamente, por supuesto, está la arremetida de Estados Unidos, la visión que tú también has descrito de China, y nosotros que solemos estar siempre muy abiertos nuestra economía al mundo, la gran pregunta es cómo nos jugamos allí, porque la teoría de las sabanitas cortas, me decía alguien, ¿no? O de Sí. vestir un santo y de vestir al otro. Y de vestir al otro. Entonces, hábilmente, a ver, ¿cómo decirlo de alguna manera? Si somos hábiles, eso nos puede dar ventaja, pero si tal vez somos, no sé, menos prácticos o tal vez solamente ideológico, ¿eso nos puede complicar mucho? Mira, esta es una discusión a nivel global que nadie la ha resuelto. Cómo lidiar en esta confrontación estratégica, porque en todos los planos, entre Estados Unidos, que es la potencia incumbente, y China, que es la desafiante. Nosotros nos hemos hecho un poquito los lesos, no solamente Chile, y hemos tratado de navegar con lo mejor de los dos mundos. Compartimos valores con Estados Unidos, pero hacemos negocio y nos encanta seguir profundizando los negocios con China. Ese es como el titular. La gran pregunta es que con esta nueva doctrina de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la doctrina Monroe, recordando a Monroe del siglo XIX, vamos a tener un Estados Unidos mucho más asertivo, con mucho mayor presión. Recomiendo yo ver lo que ocurrió con el Canal de Panamá a comienzos del mandato de Trump. Entonces ahí está la pregunta. Y yo diría que esto hay que identificar bien dónde está el problema. A Estados Unidos no le interesa el intercambio comercial. En otras palabras, que Chile, cerca del 40% del valor de sus exportaciones van al mercado chino, no es el tema. El tema para Estados Unidos es la injerencia de China o la mayor presencia de China en sectores estratégicos. Infraestructura, telecomunicaciones, energía, sector extractivo, minero, recursos críticos. Y obviamente nosotros tenemos un déficit institucional. Siempre se me viene a la memoria a mí cuando un grupo, un consorcio chino, compra CGE. Y 4 millones de familias chilenas hoy día, entre distribución y generación de energía, quedan dependientes de un consorcio público chino. Y el fiscal nacional económico en la época, ¿qué decía? Yo no puedo hacer un análisis geopolítico de seguridad nacional. Yo tengo que ver si se cumplen las normas de libre competencia. Después tuvimos el caso de los pasaportes, la suspensión del proyecto astronómico en Antofagasta. Entonces vamos sumando episodios donde decimos, a ver, el Estado chileno tiene un déficit porque en estas situaciones, ni pensar que llegará el día del juicio final, ¿hasta dónde podemos navegar un poquito mirando para el lado? Y ahí hay que ir mirando experiencias que están haciendo algunos países de fijar algunos sectores que pueden ser más críticos para la seguridad nacional y también hacerle un llamado a Estados Unidos de que la política no puede ser solo un garrote, también tiene que haber zanahoria. ¿Qué propone usted como Estados Unidos en materia de inversión extranjera que va a hacer en Chile? Porque los señores de China están siendo muy agresivos con capital, están financiando obras de desarrollo de infraestructura. Sin zanahoria, el garrote no se sostiene permanentemente en el tiempo. Muy interesante. Bueno, así solamente es una visión en una conversación de 20 minutos de lo que se señala en este documento que tiene como, ¿cuántas? 53 páginas que estoy viendo acá, ¿no? De riesgo es una mirada América completa Latina. del escenario 2026 y los 10 principales riesgos políticos de la región disponibles en las redes sociales y en nuestra página web www.ciuc.cl. Bueno, en esta conversación hemos tratado de sobrevolar en algunos de ellos, de los más tal vez llamativos, pero queda mucho por tratar al respecto, porque además esto es tan vertiginoso. No sé, ayer cuando viste que María Corina Machado le entregaba el regalo, le hacía regalo de su premio Nobel, no sé qué cara habrás puesto tú. A mí me recordó 100 años de soledad. El mundo Macondo, el realismo mágico. Nos estamos acostumbrando a una cantidad de situaciones donde la realidad supera la ficción. Pero nos estamos acostumbrando, eso es lo más preocupante. Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias por la invitación.